amados hermanos, pónganse en sus pies y vamos a disponernos para aclamar al Señor con nuestro cántico esta mañana preciosa que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice: aclamad con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Así es que comience a agradecerle al Señor, comience a preparar su corazón para cantarle con gozo, con júbilo. Amén. Vayan a sus atrios, dice la palabra de Dios, con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Amén. Su amor es inagotable, permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación a generación. Vamos a orar, hermanos, y vamos a disponernos para cantar al Rey de Reyes. Padre Santo, en el nombre de Cristo te alabamos, Señor, te glorificamos hoy. Nos unimos con los coros angelicales que continuamente te alaban, Señor, en el cielo. Nos unimos con nuestros hermanos y hermanas que alrededor de este planeta, Señor, hoy en este día se reúnen para tributarte alabanza. Padre Santo, recibe toda la gloria y todo el honor en el nombre poderoso de Jesús. Démosle un aplauso al Señor de alabanza y comencemos así, hermanos. Cantemos al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Dispongamos nuestro corazón. A ver esas palmas. Tú eres Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, trueno rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, que te canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Sí, Señor. Dice: ¿quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Mis planes grandes son. Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos.
todo nuestro corazón, Señor, te exaltamos y te glorificamos hoy desde este lugar, Señor. Aleluya. Dice: todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Dígalo. Sí, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Démosle un aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Oh Señor, tú eres Dios poderoso. Y tenemos un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ese nombre precioso de Jesús, hermanos. Vamos a cantarlo. A ver esas palmas, con alegría. Dice el Señor. Todas las naciones hablan de tu nombre. Todo ser creado confiese que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre. Todo el firmamento confiese que eres Dios. Confesamos que tú eres santo. Confesamos que tú eres digno. Confesamos que tú eres santo. Inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso. Tu nombre es digno, Rey asombroso.
alabando al Rey de Reyes, hermanos. Nosotros cantamos al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Cantamos al verdadero Dios, hermanos. Dele un aplauso de alabanza y cantemos este cántico al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Tú eres el que hizo todas las cosas, Señor. Adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Cuántos le adoran hoy? Aleluya. Que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en él la salvación. Nadie es como tú, nadie es como él. Oh, gran Dios soy, eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, que derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dígale al Señor que le adora en esta mañana y siempre, hermano. Hable con Él. Alábelo, glorifíquele. Oh, sí, Señor. Dice, a Él sea La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder.
Él lo dijo, hermanos, en una ocasión: yo he venido para dar libertad a los cautivos. Yo he venido para predicar el mensaje bendito de libertad. ¿Cuántos han sido libres en Cristo? Denle pues una alabanza con sus manos, hermanos. Alábelo y cantémosle al Señor. Él nos ha hecho libres. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. ¿Puede adorarle, hermano? Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Sí, Señor. Dice: donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Se rompen cadenas, dígalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Oh, sean rotas las cadenas, hermanos. En Cristo, eso es una realidad. Vamos a prepararnos así en este ambiente espiritual, hermanos. Quiero que cierre sus ojos y aprovechemos este tiempo. Vamos a celebrar, hermanos, la muerte de Cristo. Vamos a recordar la muerte de Cristo.
a través de este canto. Los que van a repartir la cena pasen y ministrenos, hermanos, repartan los elementos. Mi esperanza está en Jesús. Vamos a cantarlo. En su justicia y en la cruz, de nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. Una vez más. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré. Solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. La tormenta venceré, mi alma firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es ¿Cuántos lo esperan? En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Oh Señor, aleluya, gracias por Cristo. Agradézcale al Señor, mi hermano. Gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio, bendito Redentor. Gracias porque tomaste nuestro lugar y llevaste consigo toda nuestra maldad y nuestro castigo.
Oh, gracias porque resucitaste, Señor. Vives por siempre. Y ahora te encuentras, Señor, en tu trono de gloria, intercediendo por los tuyos. Has prometido regresar y tu iglesia te espera, Señor. Aleluya, estamos esperando, Señor. Aleluya. En que fuerte soy. Cántalo. Solo mi roca es sobre la tempestad. Una vez más. En que fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad. Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él. Aleluya, denle un aplauso de alabanza. Él es nuestra roca. Oh, aleluya. Tomen su lugar, hermanos, y continuemos. Recibamos la palabra de Dios. El tiempo y la oportunidad para que meditemos en la palabra de Dios, y para eso, coincidentemente y sin habernos puesto de acuerdo, le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 100. Es el salmo con el que nuestro hermano Pastor Alfredo comenzó el día de hoy. Exactamente en este salmo vamos a comenzar nuestra meditación, hermano. Me dice amén cuando esté ahí. Amén. El Salmo número 100, hermanos, en la versión Reina Valera, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este salmo, hermanos, es titulado frecuentemente un salmo de acción de gracias. En la Biblia que uso comúnmente se titula exhortación a la gratitud, y habla de una invitación a toda la tierra
a agradecer, a reconocer y a adorar a Dios. Tenemos un Dios grande, maravilloso, un Dios bueno, que nos colma de favores y misericordias todos los días. Un Dios que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por eso, hermanos, tenemos muchas grandes razones y muy poderosos motivos por los cuales ser agradecido con nuestro Dios y Padre celestial. ¿Qué es el dar gracias? El dar gracias es el volverse o devolverse con palabras, expresiones o acciones hacia quien nos ha hecho un favor. Tú me hiciste un favor, por ende o en reciprocidad, yo me vuelvo a ti, o me regreso a ti, o me devuelvo, ¿sí? Entendiendo esa expresión en distintas expresiones. Pueden ser con palabras, puede ser con acciones, puede ser una sonrisa, por ejemplo, puede ser un abrazo. Entre más valioso es el obsequio, hermanos, el favor o la ayuda que recibimos, más grande es o debería ser nuestro agradecimiento a quien nos lo da. Cuando alguien hace algo por nosotros, sentimos como seres humanos la necesidad normalmente de retribuirle por ese bien que nos ha hecho. Nos vemos de una manera comprometidos a tener algo en favor de esa persona. Vemos la necesidad, nos sentimos con una necesidad en algunas ocasiones profunda de hacer algo por esa persona que nos hizo ese favor. Eso, hermanos, es la gratitud. Normalmente nos creemos con deuda con aquel que hizo algo a nuestro favor, así que, amados hermanos, es como normalmente reaccionamos una persona que está agradecida. Son esas expresiones o esas acciones que hacemos, hermanos, cuando reconocemos el gesto y la amabilidad de alguien para con nosotros, la que nos hace ser agradecidos. Y la carencia de estas acciones nos hace ser, por contraparte, malagradecidos. Ahora bien, el dar gracias a Dios es la respuesta de un corazón humilde, un corazón que no olvida y que reconoce las bendiciones que Dios le ha dado. El dar o decir gracias, hermanos, es solamente parte de una educación. Pero para nosotros, el dar gracias a Dios debe ser una vida de devoción. Todo hijo de Dios debe ser agradecido y debemos expresar con nuestros labios gratitud a Dios. Debemos bendecir su nombre y debemos hacer acciones de gracias. Procurar, hermanos, que toda nuestra vida, que todo nuestro ser sea una acción de gracias a Dios. No nos olvidemos de que tenemos muchas razones por las cuales dar gracias. Por eso en la meditación del día de hoy, así como el título que la Sociedad Bíblicas Unidas le puso a este capítulo en mi Biblia, hermanos, el día de hoy meditaremos en una exhortación a la gratitud. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria, te damos la honra, Padre, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor, cuando podríamos estar en otro lugar, Señor, o cuando podríamos abrir los ojos, Señor, y tú nos has dado un día más de vida, un día maravilloso, Señor, para vivirlo, para venir aquí hasta este lugar, Señor, alabar tu nombre, recordar a tu Hijo, Señor, y ser alimentados por tu palabra. Bendícenos, Señor, que esta palabra, Señor, que me has dado pueda ser guardada también en mis hermanos, en aquellos que la han de escuchar, y que por medio de todo esto, Señor, podamos alabarte, bendecir tu nombre, glorificarte. Hacemos esto, te lo agradecemos en el nombre de Cristo, para quien es la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos. Les decía que el día de hoy vamos a meditar en el mensaje de exhortación a la gratitud. Dice el versículo 1 del Salmo 100 que hemos leído: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Comienza este salmo, hermanos, con una exhortación muy sencilla, pero muy directa. ¿A quiénes? A los habitantes de toda la tierra. Y esa exhortación sencilla y directa es la de alabar a Dios y de hacerlo, hermanos, con regocijo, con alegría,
con gozo. Este es un llamado a todas las naciones. Aunque fue escrito para el pueblo de Israel, hermanos, es un llamado que se extiende más allá de esa nación, porque claramente dice habitantes de toda la tierra. La palabra alegres, hermanos, en el original significa literalmente un grito de alegría, un grito de júbilo, ¿sí? Así como ahorita que escuchamos entre la alabanza unas exaltaciones de júbilo, hermanos, eso significa, ¿sí? Gritar con alegría, con júbilo. Este viene haciendo un grito, un ruido, hermanos, equivalente a adorar, ¿sí? O a homenajear con fanfarrias a un rey. Cuando los reyes llegaban de otros lugares de conquistar en la antigüedad, hermanos, eran recibidos a las puertas de la ciudad, ¿sí? Con sus guerreros detrás de ellos, y los recibían con fanfarrias, ¿sí? Y gritaban y los exaltaban y les aplaudían, hermanos. Eso es a lo que se refiere el versículo número 1 cuando dice que cantemos con alegría a Dios. Así debemos, así como esas personas recibían a los reyes con fanfarrias y matracas y gritos de júbilo, y algunos tan jubilosos estaban que brincaban, ¿verdad? Y hacían demás cosas. Bueno, esa es la manera en que dice el salmista que debemos adorar, que debemos alabar a Dios con esa alegría manifiesta. Cuando las personas vamos a un estadio deportivo, los que somos apasionados de algún deporte, fútbol, béisbol, lo que sea, ¿verdad? Comúnmente los que han estado, ¿sí? Y que son apasionados o que son muy aficionados de un equipo, pueden darse cuenta de lo que estoy diciendo, ¿sí? Recuerdo en una ocasión, en el año 2000, no sé si 10, 11, en una semifinal de un mundial de sub-17, que fue en México, en 2011, fue aquí en el Estadio Corona, ¿sí? En Torreón, esa semifinal, y mi cuñado, Charlie, y yo fuimos a ese juego, ¿sí? Una semifinal de un mundial de fútbol, aunque fuera en la categoría sub-17, ¿verdad? Pero era un mundial y jugamos contra Alemania, ¿verdad? Poderosa Alemania, que casi estaba por terminar el partido y México iba perdiendo 2-1, ¿sí? Y pues el estadio todos estábamos, híjole, otra vez nos ganó Alemania, ¿verdad? Y no, pues ya lo de siempre. Pero en una voltereta poco esperada, quizá por muchos, México empató primero 2-2, ¿sí? Con un joven que se golpeó la cabeza en el poste, ¿sí? En esa jugada, y luego le pusieron un vendaje, ya no había cambios y salió todo en sangre, y una cosa así de película, ¿sí? Y al final, hermanos, ese mismo joven con una chilena metió 3-2. ¿Se imaginan la algarabía del estadio en ese momento? ¿Sí? El pastor que estaba ahora predicando delante de ustedes, abrazándose con otra gente que ni conocía, y brincando de alegría, ¿verdad? Ya cuando acordamos ya andábamos en otros lados allá, y unos ahí todos borrachos, háganse para allá cuando nos dimos cuenta, ¿verdad? Pero, hermanos, esa algarabía, esa felicidad que nos causa, porque estar en el estadio, los que han experimentado eso, es otra cosa, ¿verdad? Esa algarabía que nos causa un partido, hermanos, de fútbol, un deporte, cuando nuestro equipo es campeón, ¿sí? O ir a una película, no les voy a hacer spoilers, pero ir a una película que hemos esperado por mucho tiempo, ¿sí? Y luego que de repente vemos algo que estuvimos esperando por mucho tiempo, literalmente en una película que acaba de estrenar, ¿sí? Marvel, personas que salían llorando de la sala, hermano, emocionados y diciendo, esto es lo que estuve esperando los últimos 20 años de mi vida. Y ahora lo veía. Sí, ¿verdad? Nos emociona. Sí, pero digo, a ese grado. Bueno, esa algarabía que causan ese tipo de cosas, hermanos, tristemente no tienen el mismo impacto en el pueblo de Dios cuando estamos alabándole. Porque estamos aquí, ¿sí? Oh Dios, tu nombre es alta. O sea, y así, ¿verdad? Y está la alabanza y los hermanos esforzándose, que, por cierto, hago un paréntesis para decir que gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Alfredo, pero necesitamos músicos, ¿verdad? Porque se va un músico y pues hermano tiene que volver a tocar y cantar y acomodar las sillas y limpiar y trapear y barrer y una serie de cosas, ¿verdad? Necesitamos, como dice el versículo número 2, gente que le sirva. Servid a Jehová con alegría.
Es impresionante ver en la iglesia hermanos que llevan años y que no han aprendido a cantar, que no saben siquiera un corito completo, un coro muy sencillo, hermanos, pero se saben cada una de las canciones de los 100 discos del Chente, ¿verdad? Que acaba de partir, no sabemos a dónde, ¿verdad? Bueno, más o menos tenemos la idea, pero eso solamente Dios lo dictaminará. No sabemos todo eso, hermano. No, y es que cantamos feo, hermano. Sí, lo sabemos, lo hemos escuchado, ¿verdad? Pero cante, porque es para Dios, ¿sí? Oye, es que no me sé entonar, no le hace, hermano. Cante, trate de ir aprendiendo, cántele, ahí hágase por un lado para que no nos aturda, pero cante, ¿verdad? Como dijo aquel, ¿verdad? Canta en do, en donde nadie lo oiga. No, aquí no es así, hermano. Sí, aquí tenemos que alabar a Dios con todo el corazón, no solamente con la boca, que hay algunos que ni la abren, sino con el corazón, y más aún, como dice el salmista, con las entrañas, hermano, porque el Señor es digno de que lo hagamos. El versículo número 2 dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, hermano. El salmista muy probablemente tenía en mente el servicio de adoración o los rituales del templo en el tiempo de los judíos, pero el principio se aplica a cualquier servicio de adoración a Dios, hermanos. Venid ante su presencia con regocijo. Algo muy interesante aquí, hermanos, es que la forma en que está escrita la palabra servid, ¿sí? Y venid, esos dos verbos están en imperativo. Eso quiere decir que es un mandamiento, que no es una opción, ¿sí? El Señor dice que así es como debemos de venir delante de la presencia de Dios con regocijo, con alegría, ¿verdad? Que cuando entremos a este lugar estemos gozosos, hermano, y no solamente apurados porque a qué horas va a acabarse, ¿verdad? Y luego seguimos igual durante la predicación, ¿verdad? Ya estamos esperando a qué horas va a acabar. Puro coraje, voy a tardarme 2 horas nomás por eso, ¿sí? Pero hermanos, es una orden, es una instrucción, es un mandamiento, no tenemos opción. Cuando Dios dice que así es como debemos de venir, ¿sí? Es una orden, un mandamiento de parte del Señor. Y la verdad, hermanos, es que nos cuesta trabajo eso. Tenemos que reconocerlo. Los que sirven a Jehová, asimismo, hermanos, deben hacerlo con alegría, ya que también es un mandamiento. Hebreos 12:28 dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella, mediante la gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice el escritor de Hebreos, hermanos, que nosotros, que hemos recibido tan grande favor de Dios, ¿sí? Dice, recibimos un reino inconmovible, un reino eterno, un reino de justicia, cuando no nos lo merecíamos, hermanos. Bueno, por eso que hemos recibido de Dios, seamos agradecidos, tengamos gratitud, y esa gratitud que nos lleve a servirle. Hay 3 frases aquí muy interesantes, porque una es consecuencia de la otra. Dios nos ha dado de su reino, de su vida, de su gloria eterna, hermanos, con Él. Eso nos debe de hacer que seamos agradecidos. Como decía al inicio, ser agradecidos es devolvernos en favor de aquel que ha hecho algo por nosotros. Si el Señor ha hecho algo por nosotros, que nadie más va a poder hacer eso, hermanos, que es darnos la vida eterna con Cristo, entonces debemos demostrar y devolvernos en gratitud hacia Él, dice Hebreos 12:28, y mediante esa gratitud nos debe de llevar a servirle a Dios. Y ahí otro asunto, ¿verdad? Ahorita decía el asunto de cantar, es solamente una primera parte. La segunda parte, para ser agradecido con Dios, no solamente es venir y cantar alabanzas a Dios, sino lo por siguiente es una vida de servicio. Y ahí yo pregunto, ¿cómo andamos? Ok, ya vino, ya cantó, gloria a Dios, qué bueno. No cantó, acomódese. Pero si usted lo hizo, excelente, ¿sí? Pero inmediatamente después de eso, el salmista nos dice, y Hebreos nos dice,
¿sí? Que debemos de vivir en gratitud una vida de servicio para Dios. No solamente es cantarle, es servirle. ¿Cómo andamos al respecto de eso? La respuesta natural, hermanos, cuando alguien hace algo por nosotros es que, decía, sentimos una necesidad de retribuirle, ¿sí? Nos vemos de una manera comprometidos a tener que hacer algo por esa persona. Creo que a todos nos ha pasado eso en algún momento. La respuesta correcta a la bendición que hemos recibido, hermanos, de Dios, una nueva vida en Cristo, la vida eterna, no puede ser menos que una vida de adoración y una vida de servicio. Hemos experimentado, ¿sí? Lo puedo decir a título personal, que cuando hemos hecho algo por alguien, sí, vemos a la gente agradecida con nosotros y como lo sentimos en la necesidad de hacer algo por nosotros, ¿verdad? Hemos hecho, para gloria de Dios, algunas veces ayuda con algunas personas, mi esposa, yo, mi familia, y vemos a los hermanos o a los amigos o a la familia que quieren congratularse con nosotros, ¿sí me entiende esa expresión? Y quieren hacer algo a favor de nosotros, ¿verdad? Y nosotros decimos, no es necesario, ¿sí? No pasa nada, esto es para gloria de Dios. Sin embargo, hay en ellos un deseo genuino de ser recíprocos con nosotros, ¿sí? Y entonces pues nos quieren ayudar con algo, ¿verdad? Y cuando estamos enfermos, ahora que nos pasó que los dos estábamos enfermos, esas personas, esos hermanos, ¿sí? Esos conocidos, nos llevaron de comer, ¿sí? Y estuvieron al pendiente de nosotros y les ayudamos con los niños. Y, ¿sí me explico, hermano? Es algo, ¿sí? Que se llama ser agradecidos. Bueno, si nosotros, hermanos, que somos pecadores, que no nos merecemos nada, cuando ayudamos a alguien que es de parte de Dios y que es un mandamiento de Dios ayudarnos unos a otros, vemos, sí, en muchos ese deseo de ser recíprocos y de hacer algo por nosotros. Nosotros que somos miserables pecadores, no merece más Dios que tengamos ese deseo de retribuirle lo que Él nos ha dado. Y eso es, como dice el versículo de Dios, mediante una vida de servicio y de adoración continua a Él, hermano. Nosotros no nos merecemos nada que la gente quiera ser agradecido con nosotros, ¿no? Las gracias sean dadas a Dios, dice su palabra. Sin embargo, lo recibimos porque sabemos que también es una bendición para aquel que lo hace. Pero hermanos, el Señor es Dios, es el creador del universo. Él es merecedor de todo eso y muchísimo más, hermano. Algo que ni siquiera alcanzaríamos a pagar si todos los días de nuestra vida nos dedicáramos a buscar servirle con pasión. Nunca le podríamos retribuir lo que ha hecho, pero debemos intentarlo. Eso es a lo que nos exhorta el salmista. En el Antiguo Testamento el pueblo ofrecía, hermanos, sacrificios a Dios de animales, pero ahora, gracias al supremo sacrificio de Cristo, eso ya no es necesario, eso ya carece de efecto. Entonces ahora esos sacrificios, hermanos, dice Romanos 12:2, deben ser que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, dice Pablo, vuestro culto racional. Eso es, hermanos. Ahora aquí la pregunta es lo que dice Romanos 12:2, que para ser agradecidos a Dios debemos ya no hacer sacrificios, ¿verdad? Ya les está diciendo a los romanos, porque dentro de la iglesia en Roma había judíos que todavía tenían esa idea de hacer sacrificios, y le está diciendo, eso ya no, eso ya, olvídense de eso, eso ya pasó. Cristo fue el sacrificio perfecto, pero ahora, sí, en vez de ese sacrificio de animales, ahora ustedes deben presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable. Y aquí la pregunta es, a la luz de la palabra de Dios, nosotros los que estamos aquí, hermanos, ¿estamos dispuestos a eso? A presentar nuestros cuerpos en sacrificio a Dios, en gratitud a Él por lo que ha hecho por nosotros. Es una pregunta, ¿eh? Y es muy importante pensar lo que respondemos. Decimos amén muchas veces, como lo he dicho en otras ocasiones, en automático. Sí, porque no, si no van a ver que no dije, no dijiste, ¿verdad? Pero razonemos cuando decimos sí, que queremos vivir en sacrificio vivo, en gratitud, o como una muestra de gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, hermano. Y luego decimos eso, pero luego no hacemos nada que nos cause ningún esfuerzo. La palabra sacrificio, sí, involucra esfuerzo, involucra dolor.
Jesús, que fue el sacrificio perfecto, hermanos, experimentó dolor. Entonces, si Pablo dice que debemos ser un sacrificio vivo en respuesta en agradecimiento a Dios, en gratitud a Dios, a Jesús por lo que ha hecho por nosotros, debemos estar dispuestos pues a padecer dolor, a padecer sufrimiento. Pero ni siquiera, hermanos, la mayoría de las veces nos esforzamos más allá cuando algo nos causa o nos cuesta algo de trabajo. Ya lo dije la vez pasada que estuve aquí, ¿verdad? No, pues es que está haciendo frío, no, pues es que es muy noche, no, es que me queda lejos, no, pues es que no tengo en qué irme. Y luego sus dos pies para moverse, no tienen que irse. Una bicicleta, un triciclo, un taxi, un Uber, un amigo, un compañero, buscar la manera. Entonces, decimos que queremos vivir una vida de sacrificio a Dios para mostrarle nuestra gratitud a Él. Y cuando se necesita algo, ¿sí?, que requiera un esfuerzo, ni siquiera le estamos diciendo que aguante la tortura como los primeros apóstoles. Un esfuerzo de venir a hacer algo, ayudar, a colaborar. No puedo y no tengo tiempo. Entonces, decimos una cosa, pero la realidad es otra, hermanos. Quiero preguntar, ¿cuántos están sirviendo en la iglesia, en un ministerio? Que levante su mano. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿y los demás cuándo, verdad? ¿Cuándo lo van a hacer? Todos podemos servir en algo. Hermanos, todo creyente que ha recibido la gracia, el favor y las bendiciones de Dios debe entregarse a Él en una vida de sacrificio para ser usado como instrumento de justicia, en gratitud, como una pequeña muestra de gratitud tan solo por lo que Él ha hecho por nosotros. El versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Está diciendo el salmista que Dios es el creador, hermanos, que Él nos creó, ¿sí? No fuimos evolucionando de ser microbios y cosas microscópicas y luego una serie de cosas y luego reptiles, ¿verdad? Y luego changos y luego monos y luego... No. Dice el salmista, Dios nos hizo, es nuestro creador. Pero no se quedó solamente en habernos creado, sino que dice, somos pueblo suyo, somos ovejas de su prado. Y ese somos ovejas de su prado está involucrando, hermanos, que Dios el creador se hizo hombre y que luego vino entre nosotros para proveernos de un pastor que nos pastorearía como ovejas, un pastor perfecto, el pastor de los pastores, el Señor Jesucristo, y que somos ahora ovejas de su prado. En la antigüedad, hermanos, el Dios, cuando hablaba el Salmo 23, por ejemplo, Señor es mi pastor, iba dirigido específicamente a la nación de Israel. Pero ahora este Salmo 100, ¿sí?, cuando dice al inicio, habitantes de toda la tierra, abre una puerta, que es confirmada por el Señor Jesucristo, cuando anduvo entre nosotros, ¿sí?, y dijo algo maravilloso, noticias para nosotros maravillosas, cuando dijo, y tengo otras ovejas, que no son de este redil, pero también debo ir por ellas. Gloria a Dios. Porque esas ovejas de otro redil, hermanos, que Jesús dijo que tengo, estaba diciéndole a la nación de Israel, ustedes durante muchos años fueron pastoreados por mí, ¿sí?, por Dios, el Creador, porque así decidió Dios. Pero ahora, ¿sí?, yo tengo otras ovejas. Y esas ovejas somos los gentiles, que no éramos parte del pueblo de Dios, de la nación de Israel, pero que ahora el Señor nos ha llamado a su redil, hermano. Entonces, dice el Salmo 100 en su versículo número 3, que debemos reconocer que Él es Dios, debemos de alabarle. Y ese reconocer no es nada más decir, sí, yo creo que es Dios, yo creo que tú eres Dios. No, Santiago dice, crees en Dios, haces bien, los demonios también. No te es suficiente, porque el reconocer a Jehová como Dios no es solamente decirlo con la boca, sino, como les decía, es más aún, no solamente es cantarle, sino el versículo 2 lo dice, servirle, entregar una vida de sacrificio santo, agradable a Él. Entonces, si reconocemos que Jehová es Dios, hermanos, y que Él es nuestro creador, y que Él es nuestro pastor, vamos a vivir una vida de gratitud. Que todas nuestras acciones que vivamos en esta vida sean un continuo agradecer a Dios. Voy a hacer algo para agradecer a Dios. Y todo lo que suceda en mi vida,
le voy a dar gracias a Dios, porque la misma palabra de Dios dice dar gracias en todo. En todo lo que hagamos y en toda situación y por todo lo que nos pase, debemos de dar gracias a Dios. ¿Qué le parece, hermanos? El versículo número 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Como pueblo de Dios, hermanos, estamos fracasando si no venimos a la iglesia con el pensamiento, ¿sí?, con el anhelo, con ese deseo profundo de alabarle a Dios, de alabar su nombre. Estamos limitados si nos acercamos a este lugar santo, ¿sí?, hermanos, no solamente para pedir, ¿sí? Ese es un pensamiento limitado que tenemos. No, pues hay que ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es que me siento mal, voy a ir a la iglesia a pedir. Y entonces venimos a la iglesia y estamos acostumbrados a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir. Y que no se malinterprete esto, hermanos. El Señor Jesús dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, ¿sí?, y yo los haré descansar. Claro que sí, podemos venir al lugar delante de su presencia, no solo aquí, en nuestro hogar, en cualquier lugar donde invoquemos su nombre, hermanos, delante de su presencia a rogar, porque Él sabe y nos conoce que tenemos necesidad. Dice que Él conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las digamos. Es así. Y si Él, hermanos, es el Padre perfecto, nos va a dar lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad. Si nosotros, sí, dice el Señor, que somos malos, le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor? Pero, hermanos, ese es el punto. Estamos limitados cuando venimos delante de la presencia de Dios a la iglesia el domingo o en los días que vengamos con el pensamiento de pedir, ¿sí? Estamos limitados. Y los pediches caen mal, hermano, ¿sí?, si solo venimos con ese pensamiento de pedir y pedir y pedir. Cuando dice la palabra de Dios, hermanos, entren por sus puertas, por sus atrios, con acciones de gracias. Debemos de venir pensando en que vamos a agradecer a Dios. ¿Y qué acción voy a hacer? No solamente aquí, sino cuando salga de aquí, en señal de agradecimiento a Dios, de que estoy agradecido con Él por lo que ha hecho por mí. ¿Qué voy a hacer para demostrarte, Señor, mi agradecimiento? Eso debe ser una pregunta que debe estar en nuestra cabeza continuamente, hermanos. Debemos estarla haciendo continuamente. Señor, hoy qué acción he hecho para agradecerte lo que tú me has dado. ¿Qué me has dado hoy? Simplemente me diste un día más de vida, ¿sí? El día de ayer murieron 160,000 personas en todo el mundo. 160,000 personas en todo el mundo. Si multiplica eso, se va a dar cuenta que al año mueren más de 60 millones de personas. Y si ayer murieron 160,000 y ahorita en este tiempo que tengo hablando, ¿sí?, ya se murieron más de 2,500, de 3,000 personas, ¿sí?, y nosotros despertamos un día de vida más. Debemos de despertar mínimamente agradecidos con Dios, ¿sí?, que ese sea un anhelo, hermanos, de buscar cómo darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. El día de hoy, hermanos, la palabra que estamos recibiendo es una exhortación de gratitud, una exhortación para ser agradecidos, para adorar públicamente a Dios con nuestra boca, con nuestras manos, con nuestras acciones, con nuestra vida entera. El Salmo 96:8 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Ok, Señor, yo te doy la honra, me porto bien, ok. Pero luego después el versículo mismo dice: traigan ofrendas y vengan a sus atrios. Y las ofrendas, hermanos, abarcan muchísimo más, ¿sí?, muchísimo más. Porque la ofrenda mejor que el Señor espera de nosotros es nuestra obediencia, que suba delante de Él como un olor grato. Pero también las otras ofrendas, ¿verdad? No se me olvidan. También las otras debemos de traerlas delante de su presencia como muestra de gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, hermanos. Cuando agradecemos a Dios por lo que Él ha realizado a favor de nosotros, ahora, por cierto, es un tiempo muy especial para agradecer. Está terminando un año
Un año más, un año que junto con el pasado han sido difíciles, ¿verdad? En el mundo hemos perdido gente cercana, algunos mucha más cercana, familiares, otros amigos, conocidos. Pero hermanos, es un día y un momento especial hoy, que es el último domingo del año, para acordarnos de que debemos vivir agradecidos con Dios por lo que nos ha dado. Cuando agradecemos a Dios, hermanos, no solamente lo hacemos con nuestra boca, sino le servimos también con nuestras finanzas, con las bendiciones que podemos dar a otros, por todo lo que Él nos ha dado, a ayudar un poco a los demás, hermanos. ¿Qué le parece? Le voy a contar 2 historias y con eso vamos a terminar el día de hoy. Espero hacerlo rápido. Ya las conoce usted, pero las voy a contar porque tienen aplicación en lo que estoy diciendo. Al entrar en una aldea, salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, Lucas 17, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aunque describe, hermanos, un acontecimiento real, esta historia, al igual que una parábola, es rica en verdades espirituales. Me gusta mucho esta historia. Se trata de una asombrosa demostración de bondad, de ternura, de clemencia, de misericordia divina de Jesús a favor de unos hombres. Pero también, y en contraste, hermanos, en contraparte, también es un relato de gratitud, de adoración, pero al mismo tiempo, tristemente, de una ingratitud impresionante. Este era un lastimoso y solitario grupo de 10 personas que subsistían al margen de la sociedad, hermanos. Era tan grande el temor del contagio de los leprosos que eran desterrados de Jerusalén o fuera de cualquier otra ciudad amurallada. Se les prohibía estar al menos de 2 metros de distancia de una persona sana, a los leprosos, o más de 20 metros si la dirección del viento corría sobre donde estaba un leproso. Tenían que estar lejos, no se les permitía acercarse. Cuando ellos se acercan con Jesús y le dicen que tenga misericordia de ellos, hermanos, a gran voz, gritando, ¿sí? Cuando ellos hacen eso, los 10, Jesús les dice: id y mostraos a los sacerdotes, para que los pudieran examinar y ser declarados limpios según la costumbre de la ley, hermano. Por eso lo hizo así Jesús. Algunos podrán cuestionar por qué Jesús no dijo: sed sanos. Algunos lo han hecho. Sin embargo, hermanos, y sin duda alguna, Jesús los estaba poniendo a prueba, estaba probando su fe, ¿sí? Para que ellos demostraran que en realidad tenían fe en que Él podía sanarlos. Los 10 hermanos habían actuado conjuntamente, si se fijan. Todos los 10 suplicaron a Jesús que los curara. Cuando Jesús les dio la orden, todos los 10 se pusieron en camino a ver a los sacerdotes, y todos los 10, dice la Escritura, fueron sanados. Todos los 10 fueron limpios. Pero hay un momento en la historia, hermanos, en ese relato, donde hay una diferencia. Todos pidieron clemencia, todos obedecieron la orden de ir, ¿sí? Todos fueron sanados, limpios por esa obediencia, pero luego la historia se parte en 2. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Jesús hizo 3 preguntas retóricas, ¿sí? Hizo 3 preguntas. Dijo: ¿qué no fueron 10 los limpiados? Sí, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Dónde están los otros 9? La respuesta es: pues no vinieron, ¿verdad? Se fueron de fiesta, de posada, ¿sí? ¿No hubo quien volviese? Es la tercera pregunta. Y dice: gloria a Dios, y no este extranjero. La respuesta es: sí, no hubo quien, solamente Él. Hermanos, seguramente los leprosos estaban felices ante la perspectiva de regresar a una vida normal,
con sus familiares y amigos. Tan emocionados y tan entusiasmados que prefirieron su vida familiar. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Varias veces. ¿Sí? Oiga, ¿por qué no vino, hermano? No, es que me llegó familia. Pues le hubiera cerrado la puerta, yo no les hubiera abierto. Si me van a impedir venir a la iglesia, yo no les abro. Oye, no, venga mañana, cerrado por, ¿sí? O algo. Pero estos leprosos, hermanos, reconociendo que Dios los había limpiado, ¿sí? O más bien debiendo haber reconocido que Dios los había limpiado y mostrar otra actitud, ¿sí? Mostraron ingratitud. Por eso Jesús dijo, ¿dónde quedaron los demás, hermanos? Y así somos. ¿Cree que somos diferentes a los leprosos? No. El Señor nos ha rescatado de nuestra humana manera de vivir. La lepra estaba relacionada, hermanos, en la ley, ¿sí? Con vivir impíamente, ¿sí? Porque así estaba establecido. Y nosotros, que el Señor nos ha quitado esa lepra espiritual con la que acarreábamos muchos de nosotros, una vez que el Señor nos ha limpiado y nos ha hecho favores y misericordias, hermanos, preferimos a nuestra vida normal, amigos, familiares, antes que regresar a donde Él y vivir una vida de gratitud. ¿Qué hizo este leproso? Hay una muestra de algo que hizo. En primer lugar, hermanos, no pudo contener su alegría y glorificó a Dios, dice la historia. En segundo lugar, se postró en tierra a los pies de Jesús en señal de adoración. Y por último, dio gracias. Eso es lo que deberíamos hacer como cristianos, a los que Dios nos ha quitado la lepra de nosotros. Vivir glorificando a Dios, vivir a los pies del Maestro y vivir agradeciendo a Jesús continuamente. ¿No merece, hermanos, el Señor que en agradecimiento a todo lo que ha hecho por nosotros vivamos entregados a Él? Es una pregunta retórica, hermanos. ¿No merece que vivamos una vida de adoración continua hacia Él, sintiendo que el favor que Él ha hecho por nosotros y que la misericordia que ha derramado en nosotros, hermanos, nunca tendremos alguna manera en que podamos pagarla? No debemos vivir así, hermanos. Así es. La siguiente historia y la última está en Génesis 47, versículos 7 al 10. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi vida, de mi peregrinación, son 130 años. Pero fíjese, Faraón le preguntó a Jacob cuántos años tiene, ¿sí? Pero él no se quedó ahí. Pero dijo, los días de mi peregrinación son 130 años. Pero fíjate, Faraón, que hay más. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Esta historia, hermanos, creo que la mayoría la conocemos, la hemos leído, pero la relato rápidamente. Jacob, el padre de José y de los 12 que fueron los nombres de las tribus de Israel, ¿sí? Hijo de Isaac, nieto de Abraham, ¿sí? Por eso una canción, y el pueblo judío lo reconocía a Dios o a Jehová como Jehová de los ejércitos, o como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Este Jacob, hermanos, había llegado a Egipto porque había habido una hambre, ¿sí?, en toda la tierra. ¿Sí recuerdan esa historia? José, que había sido vendido por sus hermanos y que había pasado por una serie de cosas que no vamos a entrar ahí porque no es el punto, sí, ahora estaba como segundo de Faraón en Egipto. Cuando se entera de la situación precaria que hay, sí, y que sus hermanos vienen delante de él y le dicen, oye, pues traemos dinero, véndenos alimentos, todo eso, ¿verdad? José se descubre delante de ellos, lloran y sucede todo ese asunto. Y luego manda a traer a su padre, y esa es la historia que está aquí. Dice la historia, hermanos, que Jacob llegó a Egipto y luego de 22 años de creer que José, su hijo menor y favorito, ¿verdad?, dicen algunos estudios, estaba vivo cuando creía que estaba muerto.
durante 22 años. Ahora se da cuenta de que no, hermanos. ¿Se imagina? Yo creo que debió haber sentido una gran alegría, así como en contraste hubo mucho sufrimiento y pesar cuando sus hermanos relataron la historia de que había muerto. José, hermanos, llevó a su padre delante de Faraón, ¿sí? Llegó a decirle: mira, Faraón, te presento a mi papá, ¿sí? Se llama Jacob, ¿sí? Es mi papá, ¿verdad? Te lo vengo a presentar para que lo conozcas. Faraón estimaba mucho a José y tuvo a bien recibir a su padre. Y entonces, hermanos, le pregunta, ¿sí? Inmediatamente, antes de preguntarle cualquier cosa, cómo le fue de viaje. Yo creo que vio a Jacob muy amolado, ¿verdad? Y le dijo: oiga, pues ¿cuántos años tiene usted? ¿Sí? Eso me ha pasado seguido. Oye, pues ¿cuántos años tienes tú, verdad? Piensan que tengo 300 años. Porque, pues yo creo que me ven muy amolado. Algo que pasó con Faraón cuando vio a Jacob, ¿verdad? En un tono de broma les digo que pues sí, estamos amolados, que somos como muebles finos, ¿verdad? Bien acabados. Bien acabados. Yo creo que así estaba Jacob, ¿sí? Estaba acabado, y entonces Faraón le dice: oiga, pues ¿cuántos años tiene usted? ¿Verdad? A lo que Jacob le responde en la historia que leímos, le dice: perdón, que tengo 130 años. Los años de mi peregrinación son 130 años. Hermanos, y luego después de eso, sin que Faraón le preguntara, ¿sí? Como solemos hacer, empieza a quejarse, ¿sí? Delante de Faraón. ¿Sí lo pueden notar? Vaya a Génesis, hermanos, es el primer libro, no va a batallar, ¿sí? Empieza a quejarse. Génesis 47, casi al final del libro, ¿sí? Génesis 47, versículos 7 al 10. Dice el versículo 8: Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Y luego dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Jacob, hermanos, se está quejando y analizando la vida de Jacob, estudiando, hermanos, sí tenía razones Jacob para quejarse, sí. Le voy a decir rápidamente. Él dice, por ejemplo, que él no ha llegado a vivir los años de sus padres, y en efecto no llegó. Abraham, su abuelo, vivió 175 años, e Isaac, su padre, vivió 180 años, y él vivió 147, porque hasta ese momento tenía 130, lo dice la Escritura, pero vivió luego 17 años más en Egipto, ¿sí? Entonces vivió 147. Y luego dice: los días de mi peregrinación. Y analizando eso, hermanos, es cierto, porque Jacob anduvo de un lado para el otro, ¿verdad? Recogiendo, haciendo maletas y para acá y todo, ¿sí? Anduvo en lugares, en Hebrón, en Siquem, en Padan Aram, en Canaán, en Egipto, en muchos lados, ¿verdad? Anduvo literalmente peregrinando. Nadie le preguntó, pero era cierto lo que estaba diciendo. Cuando dice malos días, hermanos, es cierto, la vida no es fácil, ¿verdad? Dice un pastor de aquí de la congregación. No es fácil. Jacob estaba describiendo cómo le había ido en la vida cuando le dice eso a Faraón. En Canaán, cuando mintió a su padre, ¿sí? Para que lo bendijera en lugar de su hermano, ¿recuerdan esa historia? En colaboración con su mamá, por cierto, ¿sí? Su hermano Esaú lo quería matar. Imagínense que un hermano lo quiera matar. Entonces se fue huyendo a Padan Aram por esa razón. En casa de su tío lo engañaron. Trabajó 7 años por una mujer que no le dieron, y le dieron a Lea, ¿sí? Y luego tuvo que trabajar 7 años, ahora sí, por Raquel, y en total trabajó como siervo durante 20 años en ese lugar. Luego regresa a Canaán, hermanos, después de esos 20 años, con miedo, pensando en que su hermano lo iba a matar, que todavía traía el pensamiento: no, y si no se le olvidó aquel y me acuchilla. Entonces regresó con miedo. Se va a Siquem, y él tuvo una hija, una sola hija. Fue agredida, ¿sí? Violada. Y luego sus hijos, Simeón y Leví, hermanos, se vengan por esta acción y matan a los de Siquem. Y entonces Jacob empezó otra vez a tener miedo, pensando que ahora los de Siquem lo iban a matar. En camino muere su esposa Raquel, y estando en Hebrón, hermanos, sus hijos le llevan la noticia de que una bestia mató a su hijo menor,
José. José el soñador. Judá su hijo lo deja, dice la Biblia, la historia, que se casó con una cananea y que luego los hijos de Judá hicieron lo malo delante de Dios y en consecuencia Dios los mató, hermano. ¿Es triste la vida de Jacob, hermanos? Sí. En fin, la vida ciertamente es difícil, hermanos. Pero aquí hay un problema, hermanos. La historia de Jacob ahí no termina. Ahí no termina. Hay otras cosas que Jacob recibió mayor abundantemente bendiciones de parte de Dios. Fue el favorito de su madre Rebeca. Dice la Biblia que lo amaba más. O sea, era su consentido. ¿Verdad? ¿Cuántos de aquí tienen hijos consentidos? No me digan, pero yo sé que hacen eso. 77 años, hermanos, tenía cuando salió de su casa. ¿Sí? Durante todo ese tiempo, pura felicidad. Comiendo, jugando al Xbox. 77 años, hermano. Yo a los 25 planeo, órale, vámonos. ¿Sí? A trabajar. Ya, búsquenle por ahí. ¿Sí? 77 años vivió bajo, hermanos. Tuvo la comida y todo seguro. En Betel, como dice una canción, tuvo una experiencia religiosa y tuvo una visión celestial. Vio ángeles. En Padán Aram conoció al amor de su vida. Dicen las mujeres, sí. Claro, le costó trabajar por ella, pero conoció al amor de su vida, hermanos. En Manahaim, dice la Biblia que tuvo otro encuentro con unos ángeles. Las promesas que le dio a Abraham, su abuelo, y a su padre Isaac, a él se las reconfirmó. ¿Sí? Las promesas de lo que iba a heredar, de la multiplicación y de que las naciones iban a ser incontables, y fue así. De hecho, Dios cumplió esa promesa. Génesis 30:42 dice que Jacob fue un hombre riquísimo. Se enriqueció el varón muchísimo y tuvo ovejas, siervos, siervas, camellos, asnos. Dice la Biblia que los hijos son una bendición de Dios y Jacob tuvo 13. Me ganó nada más por 8, hermanos. Cuando hubo hambre en la tierra, cierto, había hambre, pero tenía dinero. Sí, porque mandó a sus hijos a Egipto a comprar. ¿Y con qué iban a comprar? Sino con el dinero que tenía guardado debajo del colchón. ¿Sí? Tenía ahí dinero. Les dijo, vayan. Fue un hombre riquísimo, dice la palabra de Dios, hermanos. El hijo que creyó muerto, 22 años después se enteró que estaba vivo. Eso es una bendición. Dios se le apareció cuando él tenía miedo de ir a Egipto, ¿sí? Que su hijo lo mandó llamar, tenía miedo. Dios, imagínense que Dios se le aparezca y le hable, hermano, no es una grande bendición. Y le dijo, Jacob, no temas, ve a Egipto porque yo iré contigo. Yo iré contigo. Qué bendición más grande. Encontramos en esta historia, hermanos, a Jacob hablando con el hombre más poderoso de la tierra, hombre más poderoso de la tierra en ese momento, en la historia que leímos en Génesis, en ese momento, que era Faraón. Sus hijos y sus nietos estaban viviendo bien, ya vivieron bien en Egipto durante todo ese tiempo por amor a José. Sin embargo, y a pesar de todas estas bendiciones que Jacob recibió, hermanos, él solamente vio lo negativo en ese momento. Y dejó, si me permite esta expresión, dejó mal parado el nombre de Jehová delante de un gentil, delante de una persona extranjera que no era parte del pueblo de Dios. Y dijo, Faraón, soy muy miserable, pocos y malos días, pocos y malos, fíjense. 130 años, dijo que eran pocos, y aparte, malos. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros cuando nos preguntan, ya otra vez había comentado eso, ¿cómo les va? Nos pregunta alguien que no es parte del pueblo de Dios, que llega todo animoso, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y pues ahí, pasando. Pues ahí, pues, ¿cómo andas? Pues andamos, ¿verdad? Cuando veo eso, hermanos, me dan ganas de, ¿sí? Y llega la persona y toda animosa y luego nos ve y, pues ahí, pasando. Pues ya ves cómo pasa la vida. ¿Qué es eso? Así fue como Jacob se portó delante de Faraón. Cuando Faraón le dice, ¿cuántos años tiene usted? Sí, lo vio muy acabado, ¿verdad? Pero le dice, oiga, pues ¿cuántos años tiene? O a lo mejor fue por otra razón, ¿verdad? Lo vio fuerte, no sé. Pero el punto es que le dice, oiga, pues ¿cuántos años tiene? Y le dice, no, tanto, pero no, ¿sabe qué? Y le empieza a contar, ¿verdad? No, fíjese, y ayer, no, hombre, si le dijera, quién sé qué tantas más cosas le platicó a Faraón, porque el escritor lo registra y lo resume en que le dijo, pues fueron pocos
y malos días. Hermanos, Jacob tuvo la oportunidad de hablar y de exaltar el nombre de Dios, de hablar bien con Faraón, con el, vamos a decir, el presidente, el rey, el mero bueno de Egipto. En ese momento, en la tierra, la nación egipcia gobernaba y dominaba. Y hermanos, ¿y sabe qué? Tuvo la oportunidad de dar testimonio de la grandeza de Dios, y que aún a pesar de que tenemos dificultades, en medio de las dificultades, Dios siempre está con nosotros. Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de hacer eso en agradecimiento a lo que Dios ha hecho por él, y tristemente, hermanos, no lo pudo reconocer. Como dice el pastor Alfred, vamos aplicando la enseñanza, hermanos. Y con eso terminamos. Por nuestra naturaleza, hermanos, y es así, así somos, batallamos más, si tenemos una inclinación, ¿sí?, a decir más, ¿sí?, o a mencionar más, o a tener más presentes las cosas malas, ¿sí?, las dificultades que tenemos en nuestra vida. De hecho, otra versión de este pasaje, en la Nueva Versión Internacional, dice eso, ¿verdad? No, pues he tenido muchas dificultades durante mi vida, dice Jacob. Hermanos, tenemos la tendencia en nuestra mente y en nuestro corazón de tener más presente las cosas malas que los favores que hemos recibido de parte de Dios, porque tenemos la costumbre de poner los ojos en las dificultades más que en las bendiciones. Esa es la tendencia natural del ser humano, de quejarnos más que de agradecer. Pero déjenme decirle, hermanos, que quejarnos como cristianos es falta de gratitud a Dios, no reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. En el mundo hay 100 millones de personas que no tienen hogar. Cada vez hay menos personas que tienen trabajo. Usted tiene donde vivir, es de renta, pero tiene. Y tiene trabajo o un sustento, alguien que le sustenta. Dice la palabra de Dios que teniendo sustento y estemos contentos con eso, hermano, y vivamos agradecidos. Hay muchas cosas por las cuales agradecer a Dios, más que por quejarnos. Hay tanto por qué agradecer a Dios. Esta pandemia, les decía, ha recordado la fragilidad que como seres humanos tenemos, pero hermanos, vivimos agradecidos porque aunque esta pandemia nos llegase a llevar también a nosotros u otra situación, esperanza tenemos en los cielos con Cristo. Así que no hay razón para quejarnos. Claro, sufrimos, nos duele, nos lamentamos, pero inmediatamente debemos vivir recordando las bendiciones y las maravillas que Dios ha hecho con nuestras vidas. Así que, hermano, agradezca a Dios con su vida. Cántele cuando venga a la iglesia. No le hace que cante feyote como yo. Cántele, hermanos. Adórele. Dé testimonio de sus bondades. Cuando alguien le pregunta cómo está, gloria a Dios, hermano. ¿Sí? Dicen algunos hermanos, bendito mi Padre Dios. Gente que no es cristiana, cuando les pregunto cómo están, ¿sí?, los he escuchado decir, bendito mi Padre Dios, estoy bien. Gente que no se reconoce como creyente, como cristiana, como evangélico, pues permítame esta expresión, porque consideran muchos de ellos que son cristianos. Viva agradecido, hermanos, demuéstrele, sírvale con sus manos, con su ser y con sus bienes. Sírvale con sus bienes. Si me permite decirle esto, para mí es más espiritual, no se ofenda, meterse las manos a las bolsas y darle a Dios lo que es de Él, que levantar las manos y cantar, y luego después, cuando pasan la canasta, déjame, voy a tomar agua, ¿verdad? Sí, es más espiritual darle a Dios lo que es de Él, que estar aquí cantando, en los montes, en los valles. Me gusta esa canción, hermano, ¿sí? Y luego viene y está la canción, pero vienen los montes en los valles y vienen con el bote y déjame brocho los zapatos, ¿verdad?, mientras pasa el hermano, ¿sí? Sírvale también a Dios con sus manos y con sus bienes, hermano. Hay un canto que me gusta mucho, que se llama Agradecimiento. Me gusta mucho, lo pongo con Manuel Bonilla. Es un canto viejito, ¿verdad? No les gusta mucho. A mí me gusta la música de los viejitos, dicen algunos. Y dice, ya terminé, hermanos. Dice, al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza,
Y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecido. Canto de alegría elevo con mi voz. Son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, te damos la gloria, la honra, las gracias, Padre. Hay gratitud en nuestro corazón, Señor, por lo que has hecho a favor de nosotros, Padre. Tu misericordia es para siempre, Señor, y eso lo sabemos, lo reconocemos, Padre. Sin embargo, batallamos en algunas ocasiones para vivir de acuerdo a ese conocimiento, Señor. Ayúdanos para que nuestra vida refleje gratitud, Padre, para que nuestra vida sea de testimonio, para que te podamos servir con nuestras manos, con nuestra vida, con nuestros bienes, en muestra de agradecimiento por lo que tú has hecho por nosotros. Hermano, piense, es un momento especial, único. Este momento es de los últimos momentos que vamos a tener como congregación en este año. Este año está terminando. Es el último domingo que estamos juntos. Un año más se ha ido de nuestra vida y sin embargo podemos reconocer y podemos ver que, como dice la palabra, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta este momento, hermanos, Dios nos ha sostenido con su mano, en la mano en la que sostiene al universo, las naciones, las galaxias son sostenidas en su mano, y en esa mano nos ha sostenido a nosotros. Hemos visto su favor, yo sé que sí, hermano. Piense en eso, agradézcale a Dios por las bendiciones. Gracias, Padre. Gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos da, Señor, en abundancia, aún que no lo merecemos, Señor, tú nos lo has dado. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos, Espíritu Santo, a reconocer la grandeza, la misericordia de Dios para poder vivir así con nuestras vidas. Que nuestra vida sea una demostración de agradecimiento continuo, profundo e intenso hacia el Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, te lo rogamos en este día. Gracias, Señor, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, que sea guardada en nuestros corazones. Te ruego, te pido, te pedimos todas estas cosas y te las agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendice, hermanos.